Hemos venido haciendo un análisis del contenido de algunas de las obras de Friedrich August von Hayek. En esta quinta referencia a la obra de nuestro autor, el texto que vamos a considerar es Derecho, Legislación y Libertad, que está constituida por 3 volúmenes. Cada uno de los volúmenes tiene su propio título y se refiere a un contenido muy particular, aunque estrechamente relacionada a esa temática a lo largo y ancho de los 3 volúmenes. Ahora, recordemos que esta obra fue escrita y publicada a lo largo de una década. Y digo esto porque cuando hablamos de la vida de Hayek, mencionábamos que en el año de 1969 se jubiló en el contexto del programa universitario europeo y que estando jubilado el gobierno austriaco le ofreció la presidencia del Banco Nacional de Austria. Y Hayek pues rechazó esa oferta que se le hizo, aduciendo en primer lugar cuestiones de edad. Ya era un hombre de 70 años de edad y consideró que pues no era realmente prudente aceptar un cargo de esa naturaleza. Pero aparte de ese argumento, también Hayek tomó la decisión de no aceptar la presidencia del Banco Nacional de Austria porque tenía en mente un nuevo proyecto de investigación que resultaría en la publicación de otra de sus obras. Efectivamente, estaba haciendo referencia a derecho, legislación y libertad. Y entonces, dedicado por entero a este nuevo proyecto, lo vio publicado pues a lo largo de estos 10 años y fueron apareciendo obviamente uno tras otro. El primero de los volúmenes apareció en el año de 1973 y lleva como título Normas y Orden. Efectivamente, en este primer volumen, Hayek desarrolla sus ideas acerca del orden propio de la vida en sociedad y desarrolla también sus argumentos a favor de aquellas normas, de aquellas leyes que van precisamente con el orden propio de una sociedad de seres humanos libres. Vamos a comenzar nosotros por lo segundo, es decir, vamos a comenzar por el tema del orden. Recordemos que el orden, pues, constituye un estado de cosas.
gracias al cual podemos tener ciertas expectativas. Sabemos qué esperar, ¿verdad? Pero en el caso de la filosofía social de Hayek, es necesario distinguir dos tipos de orden. El primero al que Hayek hace referencia es el orden tipo cosmos. Ahora, recordemos que la palabra cosmos regularmente la utilizamos para referirnos al universo material, para referirnos al mundo físico, que desde el pensamiento griego, pues se considera un orden, un todo verdaderamente ordenado. Si el universo físico del cual somos parte es precisamente un todo perfectamente ordenado, regido por las llamadas leyes de la naturaleza. Pero lo que debemos realmente tener en mente es que la palabra cosmos fue empleada por los griegos para referirse sobre todo a la vida en la polis, a la vida en la ciudad. Ese fue el primer uso que se le dio a la palabra cosmos. Referencia entonces directa a la vida ordenada propia de la ciudad. Solo después y por extensión se aplicó la palabra al mundo físico, tal como lo hacemos nosotros el día de hoy. Pero la idea del orden tipo cosmos es el de un orden que es autogenerado. Esto significa que se genera a sí mismo. Es un orden que no ha sido creado por la inteligencia de nadie y que tampoco obedece a la voluntad de nadie. Es decir, el orden tipo cosmos es un orden que no requiere un ordenador. Y para el pensamiento hayekiano, ese es el tipo de orden propio de la vida en sociedad. Ahora bien, ¿cómo es que el orden de la vida en sociedad se genera? ¿Cómo surge? Si no depende de la inteligencia y la voluntad de alguien, entonces, ¿cómo es que el orden propio de la vida social viene a constituirse? La idea fundamental es que el orden es un producto, un resultado no intencional de la acción humana. Este concepto de los resultados no intencionales de la acción humana es algo propio del pensamiento austriaco en términos generales. Ocurren fenómenos en la sociedad que son el resultado directo de la acción de los seres humanos individuales, pero que ellos no salieron intencionalmente a provocar. Y uno de esos fenómenos es precisamente el orden. De tal manera que cuando millones de seres humanos salen todos los días a cumplir con sus metas, con sus obligaciones, con sus deberes,
y tratan de concretar sus fines, pero al actuar, al hacer todo lo que regularmente hacen en el día a día, su conducta y su comportamiento se apegan a una serie de normas, de principios de comportamiento y de conducta, y dicho en otras palabras, presentan un comportamiento correcto, una conducta correcta. Se trata de buenas personas, de buenos ciudadanos, como decimos común y corrientemente. Y entonces, el resultado de la acción correcta de millones de seres humanos, lo que provoca es un todo perfectamente ordenado. Por ello es que a este orden tipo cosmos regularmente le llamamos orden espontáneo, un resultado no intencional de la acción humana. Pero por otro lado, este tipo de orden es carente de fines. Funciones tiene, pero no fines. Como ya dijimos, la función del orden en el contexto de la vida en sociedad es permitirnos tener ciertas expectativas. En este caso, ciertas expectativas respecto a la conducta de los demás. Ahora, esas expectativas que tenemos respecto a la conducta de los otros solo pueden ser de carácter negativo. Dicho más claramente, esperamos que los demás no hagan ciertas cosas, que los demás no actúen en determinada manera. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar, por ejemplo, en que esperamos que el comportamiento de los demás sea un comportamiento honrado y que no tomen lo que a nosotros nos pertenece, robándonos así lo que legítimamente es nuestro. Es decir, tenemos esa expectativa. Esperamos que los demás no dejen de cumplir la palabra que han comprometido, que no dejen de cumplir sus contratos. Bueno, tenemos expectativas entonces respecto a lo que los demás no harán. Entonces, el orden espontáneo, el orden tipo cosmos tiene funciones, pero no tiene fines. Ahora, esto es algo difícil de aceptar para mucha gente. Incluso podríamos decir que muchos docentes y profesores profesionales que se dedican a la enseñanza de tan diversas materias en las universidades, en los colegios, no logran aceptar que el orden propio de la sociedad no tenga fines. Creen realmente que vivimos en sociedad para lograr algo y no les cabe realmente en la cabeza que el orden de la sociedad no tenga fines. Pero esto que algunos rechazan e incluso critican es, creo yo, la gran virtud del orden espontáneo. Porque al no tener fines, permite entonces que millones de fines, a cuales más diferentes,
que son los fines que persigue cada ser humano individual, pues se persigan y eventualmente lleguen a concretarse. De otro modo, si la sociedad, si el orden propio de la vida en sociedad tuviera fines, pues todos los ciudadanos tendríamos que sacrificarnos para esas finalidades comunes, tendríamos que poner nuestros recursos a la orden de la consecución y concreción de esos fines. Si el orden espontáneo los tuviera. Y entonces es afortunado que el orden espontáneo no tenga fines y de esa manera no se nos imponen a todos los ciudadanos ciertos objetivos, sino que en el ejercicio y uso de su libertad, cada quien va tras la consecución de aquello que considera que es valioso para su propia vida. Ahora, aparte del orden tipo cosmos, Hayek habla del orden tipo taxis. Este es un orden completamente diferente y totalmente distinto al orden tipo cosmos. Yo diría que la mejor traducción de la palabra taxis, que es una palabra griega, la mejor traducción a nuestro idioma probablemente sea el término organización. Estamos hablando aquí entonces de un tipo de orden que tiene que ver con las organizaciones. Y por supuesto, este tipo de orden es un orden creado deliberadamente y expresa, por lo tanto, por un lado el conocimiento y por otro lado la voluntad del ordenador. Un colegio, una universidad, un almacén, un taller, bueno, son organizaciones, son órdenes tipo taxis que han sido creados de manera deliberada por alguien. Y en ese sentido, el orden tipo taxis tiene fines. Si usted crea, digamos, una organización que está dedicada, por ejemplo, a fabricar suéteres de lana, pues no puede venir alguien y pretender llevar a cabo actividades que no sean las actividades propias de la confección y fabricación de suéteres de lana, porque la organización está creada precisamente para producir esa clase de prendas de vestir. Y por supuesto, este orden este orden tipo taxis determina el lugar de cada uno de los seres humanos que conforman ese orden creado deliberadamente. Hay puestos, hay funciones que cada persona debe cumplir en el contexto de una organización. Y es quien dirige la organización el que puede definitivamente unir puestos, unir funciones o incluso prescindir de algunos puestos y de algunas funciones. ¿Por qué? Porque aquí lo que está en juego es el conocimiento de quién comanda la organización. De tal manera que el orden tipo taxis es un orden rotundamente diferente y distinto al orden tipo cosmos. Hay que decir que Hayek no está en contra de las organizaciones.
Al contrario, él dice que la organización es uno de los medios más efectivos que los seres humanos hemos encontrado para lograr fines que son comunes, ¿no? Entonces, si tenemos fines comunes a perseguir, pues nos organizamos y generamos una asociación, un club, en fin, una empresa, etcétera, ¿eh? Hayek no está en contra de la organización. Hayek critica que a la sociedad se le pretenda tratar como que si fuera una organización, que ha sido precisamente la idea totalmente equivocada del pensamiento socialista alrededor del mundo y a lo largo del tiempo. El socialismo siempre ha pretendido que hay gente que puede y es capaz de dirigir la vida de millones de seres humanos en la sociedad. Por ello es que los gobiernos inspirados en el ideal equivocado del socialismo son gobiernos despóticos, son gobiernos que tienen un poder absoluto. Por ello es que se le reconoce como un régimen totalitario, ¿verdad? Porque quienes gobiernan y pretenden dirigir la sociedad, pues deben hacer uso del poder total para someter la voluntad de los ciudadanos. Bueno, resulta que el orden espontáneo es el que permite que surjan miles de órdenes creados deliberadamente, miles de organizaciones dedicadas a toda una serie de objetivos y metas. Bien, así como hay dos tipos de orden, también hay dos tipos de normas. Según el pensamiento de nuestro autor, en primer lugar tenemos que mencionar las normas tipo nomos. De nuevo nos encontramos aquí con términos griegos. Las normas tipo nomos, que tienen la característica de ser generales, por una parte, y por la otra, de ser abstractas. Podríamos decir que en términos más abarcadores, estas normas han sido descubiertas, no inventadas ni creadas por la inteligencia de ningún ser humano. Y son normas de carácter general porque se aplican a todos los casos habidos y por haber. ¿Cómo es posible que haya normas que abarquen todos los casos habidos y por haber? Bueno, esto es posible porque se trata de normas que reflejan la sabiduría que la humanidad ha acumulado a lo largo de siglos y siglos. No son producto de la inteligencia de alguien en particular, sino son el resultado de la experiencia que miles y miles de generaciones de seres humanos acumularon a lo largo del tiempo.
y son normas eminentemente prohibitivas. No es que nos manden a hacer algo, sino más bien nos evitan, nos prohíben hacer ciertas cosas. Por ejemplo, tomar lo que no es nuestro, eso está prohibido. Quitarle la libertad a un ser humano, secuestrándolo, eso está prohibido. Estafar, pues también es algo que está prohibido. Es decir, son normas que nos evitan actuar de cierta manera porque generaríamos daño y traeríamos sobre los demás consecuencias totalmente condenables. Y por supuesto, se trata de normas que en su generalidad, pues no afectan para nada los fines que cada quien persigue. Si los fines, pues pueden ser los que cada quien guste, siempre y cuando respete esta normativa, siempre y cuando no genere daño sobre terceras personas. Pero aparte de ser normas generales, prohibitivas, que no afectan nuestras metas en la vida, pues son abstractas también. El término abstracción en el pensamiento hayekiano tiene un sentido muy particular. No tiene nada que ver con el pensamiento aristotélico, que hace referencia a la capacidad humana de crear conceptos, de crear ideas o representaciones de las cosas. No, es decir, esa idea de abstracción aristotélica debe abandonarse. Al contrario, para Hayek, las normas son abstractas precisamente porque no requieren de lenguaje, no requieren de ninguna terminología para ser comunicadas y para ser aprendidas. Ningún padre de familia le da textos a sus hijos o los sienta para darles clases acerca de cómo comportarse en el contexto de la vida en sociedad. No. Este conocimiento práctico normativo se transmite fundamentalmente por el ejemplo. Ver actuar a nuestros padres, pues fue la escuela más importante que tuvimos para aprender las conductas y los comportamientos propios de la vida en sociedad, ¿verdad? Y este conocimiento práctico normativo se, se replica eh, por la vía de la imitación. Entonces, prácticamente aquí se supera cualquier barrera de lenguaje para hacer énfasis en el ejemplo y la réplica de la conducta. Desde muy pequeños vimos a nuestros padres utilizar dinero o su equivalente como cheques, tarjeta de crédito, en fin, etcétera, o de débito, para hacer transacciones, para obtener lo necesario para la vida desde pequeñitos.
Ni siquiera sabíamos la O por lo redondo, como se dice. Y ya nos encontramos directamente con ese ejemplo, ¿no? Vimos la conducta también de nuestros padres en relación con las demás personas, con su propiedad, en fin. Y nosotros, pues, adquirimos ese conocimiento, lo hicimos nuestro, ¿verdad? Y llegamos a replicarlo, llegamos a reproducirlo por la vía de la imitación, ¿verdad? Esto permite que estas normas, pues, se puedan diseminar muy fácilmente y en poco tiempo. Eso quiere decir que lo que le llevó a la humanidad a aprender cómo comportarse de manera civilizada, pues se reduce a 1 o 2 años para cualquier ser humano que viene a este mundo. Entonces, el carácter abstracto en general del conocimiento práctico normativo permite una difusión muy rápida para los seres humanos que se están sumando a la vida en sociedad. Ahora, aparte de las normas tipo nomos, tenemos las normas tipo tesis, otro término griego, tesis. Estas son de carácter particular y son concretas, sencillamente porque estas normas son producto de la legislación. Son hechas, son inventadas, son creadas, son propuestas por los gobernantes, por los miembros del poder legislativo, el Congreso, el Senado, en fin, la Cámara, como se le llame. Es ahí donde se generan, digamos, estas otras normas que ya no son generales, sino de carácter particular. Y esto significa que están hechas con dedicatoria a determinados grupos, determinados segmentos de la sociedad. No se aplican a todos los ciudadanos, sino única y exclusivamente a algunos, ¿verdad?, que llenan los requisitos y tienen las características que estas leyes precisamente tienen previsto, ¿verdad? Y son concretas, se refieren realmente a acciones muy definidas que se tienen que llevar a cabo. Es decir, estas normas tipo tesis no prohíben, sino que exigen que se haga esto, lo otro o lo demás allá. Ahora, la idea hayekiana es que las normas que deben ir y que de hecho van o son compatibles con el orden tipo cosmos son las normas tipo nomos. Y las normas que van con el orden tipo taxis son las normas tipo tesis. Las normas propias, digamos, de la organización que dependen del conocimiento y la voluntad de quien dirige la organización, ¿verdad? Entonces, hay que tener en claro, ¿verdad?, qué normas van o son compatibles con cuál de los dos tipos de órdenes que mencionábamos hace ya algunos minutos. Bien. En el año de 1976 apareció el volumen número 2 con el título El espejismo de la justicia social. De hecho, este volumen nos dirá algo acerca de la justicia, nos dice algo acerca de la justicia, tema que desarrollaremos más detenidamente en algún momento en los días por venir.
Por el momento solo vamos a dar así muy en términos amplios algunas de las ideas propias de este volumen número 2. Y siendo el tema de la justicia el asunto central de este segundo volumen, pues Hayek viene a establecer en primer lugar que la justicia, igual que su opuesto, la injusticia, pues solo tienen que ver con la conducta humana, con los actos llevados a cabo por los seres humanos individuales. Esto es necesario aclararlo porque el término se ha sacado de contexto para ser empleado en otros ámbitos que no son los ámbitos en los que debe esta terminología aplicarse. Por ejemplo, el término justicia e injusticia se suele trasladar al ámbito económico y entonces hay gente que habla de salarios justos y de salarios injustos, de precios justos y de precios injustos, cuando en realidad ni los salarios ni los precios tienen nada que ver con la cuestión de la justicia y tampoco con la cuestión de la injusticia, ¿verdad? Lo que deberíamos realmente decir es que hay salarios que son muy jugosos, mientras que hay otros que no alcanzan para nada. Deberíamos de decir que hay precios que uno puede pagar y precios que están fuera de su alcance. Pero ni los salarios ni los precios tienen que ver con la justicia ni la injusticia. Entonces, se producen muchas confusiones cuando una terminología se traslada de un ámbito a otro, y es exactamente lo que ha ocurrido con el asunto de la justicia. Entonces, para Hayek, eh, pues este valor que es la justicia debe relacionarse única y exclusivamente con las acciones, con la conducta llevada a cabo por los seres humanos. Ahora bien, la cuestión aquí es, ¿cuál es el criterio para saber cuándo las acciones humanas son justas y cuándo no lo son? ¿Cuál es la medida en función de la cual vamos a descubrir que una conducta es correcta y cuándo no lo es? ¿Cuándo es justa y cuándo no lo es? A veces somos dados a pensar que la cuestión de la justicia es algo de cada quien, que cada uno pues piensa lo que es justo o lo que es injusto, y es un asunto en el que jamás nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, para nuestro autor, el criterio de la justicia de los actos humanos no es ni puede ser subjetivo. No puede ser una cuestión de gustos ni de pareceres personales. De hecho, Hayek afirma que el criterio de la justicia de los actos humanos es un criterio objetivo, es decir, está ahí. Podemos definitivamente reconocerlo. Por eso es que también este criterio es intersubjetivo, es decir, todos los seres humanos que vivimos en sociedad estamos perfectamente de acuerdo con que ese es el criterio en función del cual debemos de juzgar la justicia de las acciones que los seres humanos llevamos a cabo. Entonces, la idea hayekiana es que si la justicia fuera un asunto de cada quien y un asunto muy subjetivo y personal, bueno, la vida en sociedad hubiera desaparecido hace ya mucho tiempo. Hubiera sido imposible y sería imposible vivir en sociedad. Pero afortunadamente
todos los que vivimos en sociedad sabemos en qué momento y por qué una acción humana es justa o un acto humano es injusto. Ahora, nos referiremos más concretamente al criterio de justicia en los días por venir. Por hoy, insistamos en que la justicia, tanto como la injusticia, pertenecen al campo del derecho. Se trata de una terminología propia del ámbito del derecho. Si no pertenece al ámbito de la economía, no pertenece al ámbito, digamos, de la política, sino que pertenece estrictamente al ámbito del derecho. Y por supuesto, la idea hayekiana es que la actividad legislativa, es decir, aquellas leyes que se hacen en el organismo legislativo, pues deberían de tener como base, como referencia el derecho y no las coyunturas políticas o sociales. Esto significa que nuestro autor pues no está en contra, digamos, de la actividad de los legisladores. Lo que a Hayek le preocupa es que muchas veces los legisladores pues crean leyes que pueden estar y de hecho a veces están en contra del Estado de Derecho. Entonces, se trata de dos condiciones. O se puede vivir en un estado de legalidad o se puede vivir en un estado de derecho. ¿Ah? Cuando en Venezuela se pensó en que los propietarios de casas que tuvieran en su residencia un cuarto, un ambiente desocupado, pues tenían que darle ese ambiente a quien no tuviera vivienda. Obviamente, obviamente se estaba haciendo algo totalmente en contra del Estado de Derecho. Aun cuando la legalidad no era algo discutible, puesto que si el Estado genera una ley que dice que usted debe darle el cuarto vacío de su casa a alguien que no tiene vivienda, pues no se estaría haciendo nada ilegal, porque existe la ley que así lo manda y así lo ordena. Pero la pregunta aquí no es si es legal, sino si es conforme al Estado de Derecho. Lo mismo pasaría con el impuesto sobre las tierras ociosas, algo que en Guatemala pues existe, al menos en papel, ¿verdad? En los mal llamados acuerdos de paz, ¿verdad? Hay alguna referencia por ahí, ¿verdad? A crear un impuesto sobre las tierras ociosas, es decir, que si usted no utiliza la tierra que tiene, entonces le cobrarán un impuesto por no usar lo que a usted legítimamente le pertenece. Bueno, si eso llega a convertirse en una realidad, entonces estaríamos, digamos, ante una exigencia legal, porque ahí estaría la ley. Pero vuelvo a insistir, la cuestión no es si es legal, la cuestión es si es conforme
a derecho. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, el vivir en un estado de legalidad y el vivir en un estado de derecho completamente diferentes. Ahora, cuando Hayek se ocupa del término de justicia social, pues asegura que es un término que es vacío, que no tiene sentido, no tiene significado, desde el punto de vista de la lógica y desde el punto de vista de la semántica, ¿verdad? Entonces sabemos que todos los términos que utilizamos deben de tener un sentido y deben de tener un contenido. Pero el término justicia social es un término, dice Hayek, carente o rotundamente de contenido. Es un término vacío. ¿Y por qué lo dice? Pues porque ya dejó establecido al principio que la justicia es algo que solo se predica de los actos humanos, de las acciones llevadas a cabo por los seres humanos individuales. Entonces Hayek se pregunta, ¿la sociedad es un individuo que lleva a cabo acciones de alguna clase? Y la respuesta es no. La sociedad es simple y sencillamente un término, es un nombre que utilizamos para referirnos a millones de personas que viven en un determinado país o territorio. Pero la sociedad no es un individuo que lleve a cabo acciones de ninguna clase. Y entonces no tiene sentido hablar de sociedades justas ni de sociedades injustas. Por lo que el término justicia social, dice Hayek, es un término carente realmente de contenido. Lamentablemente, se ha vuelto muy popular, sobre todo como instrumento para redistribuir la riqueza. Bien, el volumen número 3 apareció en el año de 1979 y lleva como título El orden político de una sociedad libre. Bueno, aquí alguien podría hacer una pregunta. ¿Por qué se habla de sociedad libre cuando ya quedamos que la sociedad no puede ser justa? ¿Verdad? Porque no es un ser humano individual, sino es simplemente un término. Y entonces, si una sociedad no puede ser justa, pues tampoco puede ser libre. ¿Correcto? Correcto, correcto. Aceptada la crítica. Se trata fundamentalmente, creo yo, de un problema de traducción. Porque cuando el volumen apareció en inglés, llevó como título The Political Order of a Free People. Entonces, obviamente, hay una diferencia con la traducción al español, ¿verdad? Se está hablando en el original de un pueblo libre, de seres humanos libres, ¿verdad? Pero la traducción al español nos ha dejado, pues, digamos, con ese pequeño problemita entre manos. Bueno, hecha esta aclaración, eh, dejemos establecido que en este tercer volumen Hayek analiza, por una parte, la relación existente entre la esfera pública y la esfera privada, o el sector público y el sector privado, como se le dice también común y corrientemente, ¿verdad? Entonces, este es un asunto muy, muy interesante porque hay algunas tendencias por ahí a querer confundir, digamos, esta terminología, ¿verdad? Y no solo la terminología, sino las esferas, estrictamente hablando, pública y privada, tienden de algún modo a confundirse. Bueno, cuando Hayek trata, digamos, este tema aquí, pues lo hace con el propósito de dejar realmente en claro a qué debe llamársele la esfera pública y a qué debe llamársele la esfera privada. Y también
Otro de los temas que aparecen en este tercer volumen es el de el deterioro que ha sufrido, por un lado, el concepto y por otro lado, la práctica de la democracia. Sí, la democracia, conceptualmente hablando, ya no significa hoy lo que significó en algunos momentos de la historia, desde los griegos hasta los tiempos modernos. El significado realmente ha cambiado. Y por supuesto también la práctica, ¿verdad? También la práctica democrática ha ido cambiando enormemente. Hoy en día, pues se cree que todo debe estar, bueno, juzgado y analizado desde la perspectiva de la mayoría. Que la mayoría realmente es el criterio para resolver todos los problemas relacionados con educación, relacionados con el transporte, relacionados con, bueno, con todo, ¿verdad? Y entonces esto no constituye sino un deterioro realmente de la práctica democrática. De modo que los gobiernos, a la luz de estas ideas de hoy, pues se convierten en gobiernos que ejercen un poder autoritario, un poder ante el cual las minorías pues resultan siendo tratadas de una manera distinta, y ya se trate de minorías religiosas, raciales, económicas, en fin. Y entonces, bueno, este volumen es muy importante si queremos realmente aclarar estas cuestiones respecto al significado y la práctica de la democracia. En este tercer volumen, Hayek propone también una manera de organizar el gobierno, sobre todo el aparato legislativo, que según él debe estar dividido en dos cámaras, una dedicada a resguardar el Estado de Derecho y la otra, pues, dedicada a las actividades políticas partidistas, como se entiende común y corrientemente, digamos, esa terminología, estando, por supuesto, por encima de todo, la Cámara Alta, dedicada a la protección del Estado de Derecho. Y también se refiere Hayek aquí a los lineamientos que debería seguir una constitución ideal. No es que Hayek haya escrito una constitución, ni que proponga un modelo de constitución, sino que señala simple y sencillamente los principios que deberían realmente seguirse en una constitución que se considere verdaderamente ideal para proteger los derechos individuales y mantener la libertad individual sobre todas las cosas. Finalmente, Derecho, Legislación y Libertad termina con el epílogo que lleva como título las tres fuentes de la valoración humana: lo biológico, la razón o la evolución cultural. Cuando Hayek habla de la valoración humana, se refiere fundamentalmente a aquellas conductas y aquellos comportamientos propios de la vida civilizada. Y se pregunta de dónde vienen, cómo surgieron, cuál es la fuente de esas conductas y de esos comportamientos. Y señala que hay tres posibilidades. Que sean propios esos comportamientos de la herencia biológica, ¿verdad? Que sea algo genético, algo propio, digamos, de nuestro organismo, lo cual definitivamente él rechaza. La segunda posibilidad es que esas conductas las haya inventado la razón humana de forma deliberada.
que alguien realmente haya creado esos comportamientos y esas conductas, cuestión que también es rechazada por el pensamiento hayekiano. Y la tercera posibilidad es que esas conductas hayan surgido a lo largo de miles y miles de años gracias a un proceso de evolución que es una evolución cultural, ¿verdad? Si a Hayek realmente no le interesa lo que le interesaba a Charles Darwin, ¿por qué unos organismos sobrevivieron mientras que otros desaparecieron, como los mamuts y los dinosaurios? No, Hayek no está preocupado por esas cuestiones, ¿verdad? El concepto evolutivo de Hayek se preocupa por conductas y formas de comportamiento. Unas se quedaron y se abandonaron, mientras que otras perviven hasta el día de hoy. Por ejemplo, el trueque. El trueque, pues, es un comportamiento que se dejó atrás, se abandonó para adoptar, digamos, una conducta completamente diferente en relación con los negocios, en relación con los intercambios, que tiene que ver con el empleo del dinero fiduciario como un medio indirecto de intercambio. Y así como esa conducta, pues hay muchas otras, ¿verdad?, que se fueron abandonando, se quedaron, digamos, en los corredores del tiempo, mientras que otros comportamientos siguen siendo observados hasta el día de hoy. Finalizo llamando su atención sobre el título general de la obra: Derecho, legislación y libertad. Ese es el orden correcto. Primero y sobre todo el derecho, por debajo la legislación y por lo tanto libertad. Aquí, si los factores se cambian, el resultado es diferente. Si ponemos por encima de todo la actividad legislativa, el derecho definitivamente va a resultar manoseado, pisoteado, disminuido, y en consecuencia la libertad individual también sufrirá una disminución en la medida en que eso vaya sucediendo.